Buenas, buenas. Espero que esté muy bien. Se viene un nuevo video y un nuevo comienzo. Voy a empezar de cero, como si fuese el día uno de lo que es mi camino a la inedia. Voy a ir documentando cómo es esa transición, ¿sí? Entonces, este último tiempo lo he aprovechado para comer otras cosas que normalmente no como. Eh, Fue un tiempo en donde tuve bastante dificultad a nivel emocional y entonces el hecho de estar a seco es la forma más expuesta y más vulnerable de estar con las emociones y la mayor posibilidad de, como yo lo vivo, de sanar, pero elegí por momentos no estar tan abierto emocionalmente y darme ciertos gustos para bajar esa cantidad de emocionalidad y de sensaciones que estaba teniendo. Es una forma de apagar que normalmente hacemos y entonces esta vez elegí atenuarlo de esa manera para llevarlo más de a poco porque estaba haciendo demasiado. Entonces una vez que entré en eso, también entré en la adicción de esos alimentos que normalmente no como, que son alimentos más altos en proteína, más altos en almidón, más altos en azúcares, alimentos que no son tan caseros. Entonces comía, por ejemplo, pizza, empanada, alfajores, medialunas, cosas que normalmente no como, o si las como yo las hago de forma mucho más artesanal, más casera. Y claro, era algo, por así decir, nuevo. Digamos, no es que nunca había comido eso, pero normalmente no está en mi alimentación cotidiana. Entonces, volver a comer eso hacía que, al estar en mis intestinos, eh, las bacterias de mis intestinos se vayan adaptando y vayan deseando eso. Entonces, al día siguiente me volvía a pedir eso y me volvía a pedir eso. Entonces, claro, al principio es me doy un gusto, lo atenúo, al día siguiente es me doy otra vez y después llega un momento que estás enganchado y que decís hoy no voy a comer y el cuerpo te lo pide, por así decir, y decís que no lo quiero comer, pero tenés las ganas igual y decís no, no voy a comer, pum, terminas comiendo y así hasta que en un momento decís bueno, basta. Y ahí tenés que poner mucha más voluntad. Entonces este camino ahora lo voy a hacer desde un cuerpo que está más intoxicado, que ha comido más alimentos densos y entonces me gusta también compartirlo desde ese lugar porque también es algo que para personas que no están haciendo una alimentación tan sutil pueden identificarse más y hacerlo desde ahí. Entonces lo que quiero compartir ahora es un poco el mapa a nivel alimenticio de qué es lo que se puede hacer para que se entienda cómo hacer una transición. Si bien cada persona va a hacer una transición a su manera, hay personas que la hacen pum, 100% hacen el cambio y pasan a comer solo frutas o a estar a jugos o a no comer nada, hacer lo que es la inedia en sí. Yo lo que quiero hacer es un camino que sea gradual, que le vaya dando el cuerpo eh, la capacidad de adaptarse a eso y que sea un cambio que se disfrute, porque el ir dejando tiene sus partes buenas y sus partes difíciles, entonces voy a ir explicando todo eso. Entonces, ¿cómo es el abanico de posibilidades que tenemos en este cuerpo humano? Bueno, podemos comer de todo lo que se llama alimentación omnívora, ¿sí? Que incluye carnes, cereales, frutas, verduras, legumbres, ¿sí? Todos los grupos de alimentos. Y podemos llevarlo al otro extremo, a no comer nada, a no necesitar alimentos sólidos, a no necesitar nada e incluso a no necesitar líquidos, ¿sí? Yo no he estado viviendo eso permanentemente, sé que se puede, conozco personas, veo personas que lo hacen, pero no lo he experimentado realmente en un tiempo prolongado, ¿sí? He hecho lo que se llama ayuno seco, donde no se ingiere nada, pero por cierto tiempo. Después he vuelto a tomar. Pero esa posibilidad está. Y en mí sí lo que sé, que lo he experimentado con total tranquilidad, que puedo estar con muy poco alimento, con 1 litro de jugo, con algunas frutas, algunas verduras, e incluso quizás menos, puede ser medio litro de jugo. El tema es que esa transición, o sea, pasar de la alimentación que uno está haciendo a no comer absolutamente nada y no tomar absolutamente nada, o comer muy poquito,
en un momento al día, o sea, no ir picoteando, sino estar todo el día en ayuno seco y de repente 1 hora al día comer, no, normalmente no se hace de un día para el otro, se hace una transición porque el cuerpo tiene que adaptarse. Entonces, ¿cómo ver el ejemplo de algo parecido? Es si alguien fuma, ¿sí? Imagínense que yo nunca he fumado y de repente fumo por primera vez un cigarrillo y voy a toser y me va a parecer asqueroso. Pero si a la hora vuelvo a fumar, voy a volver a toser y me va a parecer asqueroso. Y a la hora de vuelta y al día siguiente. Y quizás llegue un día en donde ya no tosa. Y quizás llegue un día en donde sin pensar que tengo que fumar cada hora, el cuerpo me pida ese cigarrillo. Y llega un momento que quizás ya hasta lo disfrute y me parezca rico, me parezca agradable, no tenga ninguna incomodidad. ¿Qué quiere decir? Que yo necesitaba las sustancias que están en ese cigarrillo, que estaba necesitando esa nutrición. No, significa que el cuerpo se adapta. Y esa adaptación no siempre es positiva. Hay adaptaciones que son negativas, perjudiciales. Entonces, lo que se dice dentro de este paradigma que el cuerpo puede vivir sin alimentos es que el cuerpo se ha adaptado negativamente a los alimentos. Y esa adaptación le trajo consecuencias como una salud que no es óptima, una reducción del tiempo de vida del cuerpo, eh, menor energía, más apego a lo material. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, el cuerpo ha estado adaptándose y ahora tenemos que volver a adaptarlo a ese tipo de alimentación. Pero si lo haces de un día para el otro, por ahí te cueste mucho. Si vos podés afrontar esas consecuencias y lo llevas bien, perfecto. Pero lo que yo voy a ir explicando es por qué lo voy a llevar a cierto ritmo para darle al cuerpo tiempo de desengancharse, al cuerpo, a la mente, a las emociones, de ir llevándolo a una velocidad que sea agradable y que el camino sea disfrutable. Por eso es que esto se llama camino a la inedia y no que estoy necesariamente en inedia ya. ¿Sí? Entonces, la transición va a ser de comer alimentos de origen animal, es decir, carnes, huevos, lácteos, ir dejando eso por los alimentos densos de origen vegetal, es decir, se van a ir reemplazando todas las carnes, los quesos, los lácteos, los huevos, de a poco, cada uno a su ritmo, se van reemplazando por lo que son los alimentos densos como legumbres, semillas, frutos secos dentro del reino vegetal. También se van consumiendo más almidones al principio, que es pan, pastas, arroz, papa, que son lo que se llaman carbohidratos complejos, ¿sí? Porque tienen almidón. Luego se va consumiendo cada vez menos de eso para ir consumiendo más vegetales que no tengan almidón. Entonces primero se van cambiando las proteínas animales, luego se van cambiando las proteínas vegetales, luego se van dejando también los almidones, hasta que pasas a una alimentación que se basa en frutas y en verduras, pero verduras sin almidón, es decir, no papa, no batata, sino cebolla, berenjena, morrón, zapallito, calabaza, hojas verdes de todo tipo, tomate, palta, bueno, muchas de esas son frutas en realidad, pero normalmente dentro de lo que la gente considera verduras. Luego se puede ir sutilizando y sacar las verduras y comer lo que es una alimentación frugívora, es decir, solo frutas. Y a partir de ahí podés seguir utilizando y pasar de frutas a tomar jugos o lo que llaman zumos en otros países, que es el jugo de la fruta sin la pulpa. ¿Mm? Y luego de ahí se pasa a tomar infusiones, se van utilizando, los jugos se van diluyendo porque empiezan a resultar muy dulces, entonces se toman infusiones o agua, hasta el punto de no necesitar ni siquiera tomar agua. Pero ¿qué pasa? Este camino tiene que haber una adaptación, porque a medida que vas dejando ciertos alimentos van ocurriendo cambios en tu cuerpo se va desintoxicando. Entonces, para que esto ocurra, yo lo que voy a ir contando es cómo hacerlo de a poco.
Entonces voy contando cuáles son los cambios que van pasando, cómo se va desintoxicando el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo quiero ir ya a la inedia y ya voy a estar en lo que se considera ayuno seco, cuando uno está en ayuno seco, el tipo de desintoxicación es diferente a la desintoxicación que que el cuerpo hace cuando está consumiendo frutas o jugos. Porque cuando estás consumiendo alimentos, el cuerpo elimina las toxinas por las vías que ya tiene diseñadas, que es a través de la orina, a través de la evacuación de materia fecal, a través de la piel, a través de las mucosas, es decir, el moco de la nariz, sale por las orejas, sale por los ojos, sale por la boca. El cuerpo va eliminando por todos los mecanismos que tiene para sacar. Pero cuando haces ayuno y para sacar necesita que ayuda del agua, ayuda de la hidratación para que todo eso pueda hacerse más líquido y pueda salir, porque al principio está mucho más concentrado. Cuando vos haces una desintoxicación suficiente, por así decir, el cuerpo puede pasar a lo que es el ayuno seco y entonces, en lugar de eliminar las toxinas por las vías que comenté, utiliza como energía toda la carga tóxica que tiene. Y entonces no elimina por las vías normales, sino que consume. Es como que quema toda la toxicidad en donde está sin sacarla del cuerpo y eso te da energía. ¿Qué pasa si tu cuerpo está muy intoxicado o las vías de eliminación están taponadas? Es decir, tener los intestinos llenos de alimento para evacuar. Tenés el sistema linfático bastante tapado. Lo que va a ocurrir es que vas a tener síntomas de malestar, vas a estar incómodo, porque al no hidratar los intestinos, todo eso en lugar de salir fácil, hidratado y sin incomodidad, sin dolor, se va secando, porque el cuerpo va obteniendo agua de todas las partes, de todos los lugares donde puede, y obviamente en los intestinos hay agua, en los restos de comida, entonces ahí le va sacando el agua, pero te deja todo seco, entonces la evacuación puede ser dolorosa, puede ser molesta, o te podés constipar, y cuando te constipas tenés dolor de cabeza, tenés bastante malestar, puedes llegar a tener mareos. Entonces, claro, lo podés hacer porque finalmente el cuerpo va a terminar utilizando eso de alguna manera. Pero yo prefiero liberarlo primero mucho más fácilmente y luego que cuando el cuerpo está bastante más desintoxicado, entras al ayuno seco y es todo mucho más fácil y mucho más agradable. Si no, al principio el ayuno seco tiende a ser bastante fuerte y bastante choqueante para el cuerpo. ¿Sí? Entonces esto es muy personal. Hay personas que van a hacer de un día para el otro la entrada al ayuno seco y yo prefiero hacerlo de a poco. Ir limpiando el cuerpo primero, ir rehidratándolo y luego, una vez que ya está más hidratado, empezar a utilizar el agua de forma interna y no necesitar de la hidratación, pero llevarlo de a poco. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno viene de una alimentación más normal es limpiar los intestinos. Y para eso se tiene que consumir suficiente agua o, además de agua, suficientes alimentos que no estén tan deshidratados y tan cocidos. Entonces el alimento por excelencia son las frutas y luego las verduras crudas y también las verduras cocidas sin almidón, es decir, no papa, no batata, sino por ejemplo acelga cocida, espinaca cocida, berenjena cocida, cebolla, morrón, zapallito, calabaza. Todo eso todavía tiene mucha agua. Entonces cuando uno lo come se mueve más fácil por los intestinos, no queda ahí deshidratado como si comiese galletitas o pizza o alfajores o facturas, que todo eso no tiene agua prácticamente. Entonces el cuerpo tiene que utilizar agua adicional para mover todo eso. Entonces lo que hay que hacer es ayudarlo a través de rehidratarse y de alimentos que tienen mucha más agua en su composición y empezar a ir moviendo los intestinos
todo lo que hay ahí, hasta que ya te das cuenta que lo que está entrando está saliendo mucho más rápido, sale sin olor y sale mucho más hidratado. Una vez que ves eso, ya sabes que no ha quedado eh, estancamiento en los intestinos, ¿sí? Obviamente a un nivel mucho más puro uno puede seguir necesitando limpiar, hay gente que se hace limpiezas colónicas por mucho tiempo, pero en general como la tubería está ya bastante más limpia. Y no corres riesgo de al hacer ayuno seco tener esas molestias tan grandes de forma muy seguida. Entonces por un lado eso, y por otro lado el sistema linfático. El sistema linfático, si vos lo buscas en Google, es como el sistema circulatorio, es decir, es una cantidad de, de como venas, capilares, que van por todo el cuerpo. Y tenemos incluso en los dedos así ramificaciones como el árbol de atrás por todo el cuerpo. Y eso lo que va haciendo es va recogiendo toda la toxicidad que hay a nivel celular, porque las células eliminan toxinas, la van recogiendo y la van eliminando, van por todo un recorrido que pasan por los ganglios y finalmente se eliminan normalmente a través de la orina. Entonces, si ese líquido que hay en la linfa, que es un líquido a base de lípidos, a base de grasa, no es agua, si ese líquido está muy denso, tarda mucho en moverse toda esa toxicidad. Y eso lo que genera es que haya mucha inflamación en el cuerpo y haya más dolor en las articulaciones, cuando uno se golpea, en la recuperación, en la cicatrización. Y para ayudar el sistema linfático, no sé si escucharon hablar de personas que se hacen drenaje linfático porque tienen en ciertas zonas una cantidad de inflamación. ¿Por qué? Porque como no se mueve la linfa, se va estancando y se va hinchando y se llena de agua, se llena de líquido. Y al moverlo, al hacerle el masaje, se empieza a fluir y va en el camino inverso y se puede eliminar. Cuando vos haces una alimentación con mucho más líquido en los alimentos, naturalmente esa linfa empieza a estar más líquida y se va moviendo mucho más rápido. Pero no es solamente, esto es importante aclarar, no es solamente lo que comes, es lo que dejas de comer también. No es que la fruta te sana y yo sigo comiendo igual alfajores, pizza, facturas, pero me como mi manzanita o me como mis 2 naranjas y se limpia. No, es comer los alimentos que te ayudan a limpiar, pero dejar de comer los que te ensucian. Esto es importantísimo de aclarar. Entonces lo que yo voy haciendo es una alimentación, ya dejo los alimentos que ensucian más, que son todo tipo de proteína animal, ya sean de carne, ya sean de lácteos, ya sean de huevos, y paso exclusivamente a alimentos de origen vegetal. Pero idealmente, esto cada uno lo va a ir viendo, o sea, yo podría comer legumbres, pero yo prefiero no. Yo prefiero ya pasar a lo que es solamente frutas y verduras. Y ahí voy viendo si en ese nivel puedo mantenerme ahí o necesito estar todavía más sutil y sacar las verduras. Pero voy a ir viendo, ¿sí? Ya con frutas y verduras el tránsito intestinal va a estar mucho más rápido, se va enseguida a desbloquear todo y el sistema linfático va a empezar a funcionar mejor. Dependiendo de cuán rápido haga esta transición, voy a tardar más o menos. Es decir, si como legumbres, como semillas, como frutos secos, por ahí tarde, no sé, 7 días, 10 días. Si le saco eso, por ahí en 5 días ya esté bastante. Si lo hago con solo jugos, por ahí en 3 días ya limpie bastante. Eso depende cómo está internamente el cuerpo de cada uno y lo voy a ir contando y voy a ir viendo de acuerdo a cómo me siento, en dónde estoy y en dónde me estabilizo. Entonces, en el día 1 que soy, hasta ahora lo que hice, en lugar de, como he contado en videos anteriores, estar todo el día en ayuno seco, en el momento que ya estoy sintiendo un poquito de incomodidad, o tomo agua o como fruta. Entonces hoy comí fruta a las 5 de la tarde, ¿sí? El resto del día sí estuve en ayuno seco, pero no hago un ayuno seco que trato de forzarlo y llevarlo hasta
la noche, porque como los intestinos tienen esa comida de los días anteriores, entonces quiero ayudarlos e hidratarlos, ¿sí? Entonces no me hubiese molestado tomar agua, es que no tenía sed, entonces no tomé. Pero si hubiese tenido sed, hubiese tomado agua. Yo utilizo un agua que es destilada. Tengo un destilador. Entonces es un agua que no tiene absolutamente ningún tipo de sustancia que viene de la canilla. Porque lo que hace eso es el destilador evapora todo el agua y luego va cayendo por goteo. Y todo lo que son metales pesados y todo lo tóxico no se evapora. Y entonces queda pegado al recipiente, que luego hay que limpiarlo con vinagre cada tanto porque eso va generando una película y se ve todo lo que tenía el agua, que es tremendo. Entonces el destilador hace más o menos 4 litros de agua por día, entonces a veces lo uso con mi pareja, a veces entre los dos tomamos todo eso o más. Entonces a veces lo uso una vez por día, a veces lo prendo 2 veces por día, durante el día y durante la noche. A veces si estoy en ayuno seco lo usa solo mi pareja y entonces dura más. ¿M? Pero el agua que tomo es agua destilada, ni siquiera es agua purificada porque para mí es agua. No logra filtrar bastantes toxinas. Sino lo que se recomienda son caldos de verduras o jugos de fruta, jugo de verdura, si se quiere ser muy minucioso en cuanto a la toxicidad que puede tener el agua. Y si no, listo, se toma el agua común, filtrada lo mejor que pueda, y ya está. Pero bueno, yo tengo esto que me lo pasaron, me gustó y la verdad que es diferente, tiene otro sabor y, y lo prefiero. Entonces yo tomo agua si necesito, y cuando ya tengo un poco de hambre como, por ejemplo, fruta. Entonces hoy comí unas naranjas, he comido más o menos 6 8 naranjas pequeñas y después voy a ir contando, pero seguramente haga otra ingesta de naranjas, de fruta. Como es invierno, a mí me encanta en invierno comer cítricos. A veces las como, a veces las puedo hacer jugo, exprimido. Y si tengo ganas me haré una ensalada de solamente verduras. Por ejemplo, tengo espinaca, tengo lechuga, tengo zanahoria, tengo rabanitos, tengo cebolla. Me estoy haciendo unos germinados de lenteja, que si me dan ganas por ahí le ponga algunos germinados para no poner tanta semilla. Tomate. Eso es lo que recuerdo que tengo ahí disponible. Entonces, palta o aguacate. Así que va a ser una ensalada cruda. Y si tengo frío y quiero algo más reconfortante, tengo acelga para hacerme una sopa que me hago a veces de acelga, zanahoria, cebolla. Y eso lo cocino al vapor o lo hiervo y luego lo licúo y queda realmente muy rico y sacía mucho. Y es reconfortante, sobre todo cuando hay días fríos como hoy, que acá en Argentina estamos todavía en invierno y está haciendo bastante fresco. Entonces ese es el nivel en donde me voy a mover, en frutas y verduras. Y si llego a necesitar eh, hacerlo un poco más denso, voy a utilizar algo de legumbres o los brotes de lentejas o alguna semillita. Pero eso va a ser lo máximo. ¿M? Y la idea es que sea lo mínimo o que no haya nada de eso. Quedarme en frutas y verduras. Y si me voy sintiendo cómodo, entonces iré sacando las ensaladas, las verduras para quedarme en el nivel de frutas. Eso va a ser por un periodo que lo voy a ir compartiendo por acá, hasta sentir que el cuerpo ya a nivel intestinal está mucho más limpio y a nivel sistema linfático está también mucho más eh, hidratado. Y entonces eso va a generar otra experiencia, va a generar que haya más energía, haya más liviandad y empiece a haber el deseo de ese estado en donde el cuerpo va pasando de necesitar la energía de los alimentos a simplemente estar energizado de forma natural sin tener alimentos. Entonces uno puede pasar mucho más tiempo sin pensar en comida, sin querer hidratarse, sin querer tomar jugo, y entonces uno empieza a disfrutar de eso sutil, ¿sí? Pero eso va a ir ocurriendo de a poco, así que por ahora es más el, el, el no caer en la tentación, el no consumir todo lo que venía consumiendo, más proteína más densa, o más almidones, o más azúcares, y, y listo.
Así que ya les iré contando. Vamos con el día 1 y, y vamos a ver cómo esto va sucediendo y si tienen alguna duda, quieren compartir algo, obviamente siempre es bienvenido. Les dejo un abrazo y nos vemos en el próximo video, día 2.